Vamos a viajar un poquito. Viajemos, Antonio. Te quiero llevar a una biblioteca muy especial, la biblioteca del monasterio de Sakya, en el Tíbet. Mira, las imágenes de esta biblioteca que estuvo oculta durante siglos, lo cual le permitió, entre otras cosas, sobrevivir a la revolución cultural. Recordemos primero un poco el Tíbet. Tíbet es una región autónoma dentro de China que tiene su propia cultura, su propia tradición, tiene su propia religión, el budismo tibetano, ¿no? El Dalai Lama, que es el jefe espiritual y político del Tíbet, vive en el exilio desde hace muchísimos años por el enfrentamiento con China, porque China, desde la revolución del 49, básicamente lo que dijo es: Tíbet es mío, anuló la independencia y en muchos casos trató de reprimir la cultura y las tradiciones propias del Tíbet. Bueno, este monasterio está oculto, no diría oculto, pero está lejos de Lhasa, que es la capital del Tíbet. Fue fundado en 1073, vamos viendo algunas imágenes del monasterio, y fue fundado en 1073 dentro de lo que es una de las ramas que tiene el budismo tibetano, que es justamente la creada en este año dentro de lo que es la tradición de Sakya. La obra. La obra es impresionante. Bueno, Lhasa es todavía más impactante, ¿no? La capital de Tíbet. Y es una de las ramas que tiene más chicas dentro del budismo tibetano. Y este monasterio lo crean en el 1070. A 4.280 metros de altura, 411 kilómetros de Lhasa, la capital de Tíbet, pero es toda zona montañosa, estamos hablando. Por eso digo, mira lo que es la obra en plena zona montañosa. Absolutamente. Son 11 horas de viaje, a pesar de que son 400 kilómetros. 84.000 libros. Y fíjate lo que es esto. 84.000 libros que durante siglos permanecieron ocultos. ¿Por qué? Porque estaban detrás de un muro. Esto es un pasillo, una pared que tiene, creo que son 10 metros de largo, de alto, y por 60 metros de Ahora, ¿y el papel largo. no se...? Gracias a las condiciones climáticas, pudo conservarse en muy buen estado el papel. O sea, Hay algo de las condiciones... Se desintegra. ¿Sí? Totalmente. Gracias a las condiciones climáticas, porque en muchos casos no son libros cubiertos con tapadura, en muchos casos son rollos, son escritos lo que sobrevive. Y claro, gracias a que estaba oculto detrás de una pared, eso también ayudó a la preservación. O sea, ni siquiera había un lugar donde había muy poca circulación de aire. Me asombra la obra. La obra arquitectónica que supone hacer eso en ese lugar. En ese lugar. Con los recursos... Hace tantos años, hace más de 1000 años, con los recursos con los que tenías a disposición, sin dudas. Es impresionante. Y claro, al haber estado oculta detrás de este muro, porque insisto, este es un pasillo muy chiquito que durante mucho tiempo no se sabía que estaba, cuando llega la revolución, que justamente la revolución cultural, sobre todo en el 70, que arrasa con todo lo que era distinto de la línea del Partido Comunista. ¿Ves? Ahí se ve que es bien angosto el pasillo. Que arrasa con todo. Claro, no lo encuentran esta biblioteca oculta del monasterio. Entonces lo dejan, porque en muchos otros casos quemaron libros. ¿Y esto en general, que son escritos de los propios monjes? Son escritos de los monjes tibetanos, donde vos tenés, primero, varios idiomas, porque tenés tibetano, tenés cosas en mongol, en sánscrito, porque el sánscrito, que es el idioma tradicional de la India. Hoy se habla el hindi, mayoritariamente de la India, pero el idioma tradicional es el sánscrito y es el idioma donde se escribieron muchos de los escritos originales del budismo. ¡Qué lugar! Y tenés muchas cosas, incluso en mongol también, cosas que hoy son difíciles de leer y que no han sido traducidas a las lenguas, digamos, utilizadas hoy actualmente, con lo cual hay muchos textos que están por decodificar de alguna manera. Gran parte ha sido digitalizado después de que fue descubierto esto en 2003. ¿Y de qué tenés? Tenés textos religiosos, textos filosóficos, cosas de astronomía, algunas cosas también de matemática, tenés poesía. Es una cosa un poco de todo. Acá no dice Jimena que es incomprobable. No, esto está en parte digitalizado. Vos inclusive podés ingresar y consultar algunos de los textos. No, esto se encontró todo. Yo por eso pregunté si las condiciones climáticas te servían, pues lo que podía pasar, como ha pasado más de una vez, que vas a buscar el papiro o el rollo y se te desintegra. Totalmente. No es el caso. Muchos de estos textos que los ves acá, esto es justamente son como las tapas, dentro tenés los rollos, muchos cubiertos de seda, también incluso la seda también se conserva en bastante buen estado. Y claro, es como un mundo de conocimiento, de conocimientos que son muy lejanos en muchos casos a nosotros, que conocemos una pequeña parte de lo que es esta cultura. Toda la cultura budista es realmente
muy interesante, muy compleja, porque... Pero esta es una rama además del es budismo. una rama del... El budismo tibetano de por sí, Sí. es una rama dentro de todo, Sí. de todo lo que es el budismo. Y esta es una rama chiquita, que ni siquiera es la rama dominante del budismo tibetano, que tiene sus propios líderes, que es la que se creó en el monasterio de Sakya, justamente en el 1000. Y está bueno esto de, insisto, que se puede consultar. Y esta es una curiosidad, que tiene uno de los libros más grandes del mundo, que es un libro que mide 2 metros de alto por 1 metro de ancho, pesa aproximadamente 500 kilos, es un libro para hacer rituales, que lo tienen que o sea, para pasar las páginas, abrirlo y pasar las páginas, se estima que hasta 8 monjes tienen que participar, que se creó justamente para hacer ciertos rituales especiales, y es hoy uno de los libros más grandes del mundo, y creo que dentro de lo que es el budismo es el libro más grande e imponente. Bueno, son estos lugares que están ocultos en el mundo. Mucho crecimiento del budismo en la Argentina. Bueno, sobre todo entre gente rica, ¿no? Es una religión muy público ABC1. Hay algo de la... Sí, yo no sé si es moda, ¿eh? No quiero subestimar, pero no sé si es moda o... Pero... Hace algunos años esto pasó en Estados Unidos. Viste, muchas veces acá, a veces ciertas cosas que llegan un poco unos años tarde. Hace algunos años se puso bastante de moda el budismo porque tiene una cosa... A ver, ¿por qué digo público ABC1? Porque muchas veces hay gente que tiene un montón de bienes materiales y que empieza a sentir cierto vacío espiritual, y hay algo del budismo que tiene una cosa muy ascética, muy del desprendimiento de todo lo material. No pasa con los seguidores del budismo en la Argentina. No se desprenden de nada. De nada. De absolutamente nada. Pero hay algo como que se sienten más completitos espiritualmente. Puede ser. Porque bueno, dicen... de hecho, para eso son las religiones también. Bueno, hay un poco de eso. Pero es verdad, es un fenómeno, no es solo argentino, es mundial. Hay mucho, por ejemplo, si vos vas a Hollywood, hay algunos actores así que siguen algunas de las tradiciones, que a veces es un cachito. No es que se vuelven budistas, ¿no? Muchos simplemente tienen la imagen de un Buda en su casa, o aparece en una foto y nada más. Bueno, en su momento, por ejemplo, el boom de Osho. Osho toma mucho del budismo, digamos. En muchos de sus escritos no es exactamente un seguidor de Buda precisamente, pero mucho de lo que toma Osho viene de las cosas del budismo, y también hay una cosa ahí muy atractiva de, bueno, el amor libre y toda esta cuestión que a muchos los trae.